en un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. La Iglesia Cristiana Reformada presenta su programa con toda la información y sucesos basada en las Escrituras Bíblicas. Ya con ustedes. Buenas noches, amados hermanos, en este miércoles de mucha lluvia. Damos la bienvenida a todos, esperando que hoy tengamos un tema bastante productivo. Hoy no vamos a usar mucha Biblia, hoy el tema no es bíblico, pero vamos a abordar quizás algo muy importante, que es la historia del Evangelio en Costa Rica. Tal vez usted se ha preguntado cómo nos llegó el Evangelio a nuestro país, cómo llegó el Evangelio protestante a Costa Rica. Quizás en este mundo posmoderno, donde la muerte del metarrelato es inminente, es importante que los cristianos de hoy en día, cada uno de los cristianos serios, nacidos de nuevos, tengan un buen cimiento sobre cómo fue que llegó el Evangelio a nuestras vidas o a nuestro país en este caso. Hoy basados un poquito, que estamos celebrando este mes, el mes de la Reforma, me parece bueno poder tocar este tema. Un tema que está un poco escondido, son pocas personas que lo saben. Quiero antes de empezar recomendar algunos libros. Este libro de Wilton Nelson que sacó INDEF sobre el protestantismo en Centroamérica. Este excelente libro, que fue un libro que me obsequió la autora de este libro, ya muerta, doña Claudia Quiroz, la hermana de Sonia. Ella era la profesora en la Universidad de Historia, en la UCR. Ella hizo este libro y este libro tuvo el Premio Nacional de Equileo Echeverría. También, para que sepan de dónde estoy tomando la información, esta es la tesis de don Wilton Nelson. Wilton Nelson fue profesor en la universidad donde yo estudié y tuve la dicha y la buena aventura de poder hacer una copia de ese tomo. Era prohibido, pero por razones de que yo era estudiante de Punta Arenas y se me hacía muy difícil estar viajando a sacar información a la universidad, a la bibliotecaria me hizo el gran favor de poderle sacar copia a esas tesis, que son prohibidas sacarlas. Ya le pedí perdón a Dios por esto. Pero tengo en mis manos un tesoro grandísimo que este hermano dejó como un legado, que lastimosamente INDEF, que fue la que sacó este libro, hizo un pequeño extracto de su tesis. Y más que todo este librito lo centró en toda América Central. Él centra su tesis en Costa Rica específicamente. Entonces queremos orar para que Dios nos ilumine y poder conocer un poco cómo nos llegó el Evangelio a nosotros aquí en Costa Rica. Damos gracias a Dios primeramente por nuestro hermano Freddy González. Estuvimos orando por él, por su operación, y hace poco nos contó Mireya, su cuñada, que ya está bien, y damos gracias por Freddy, por el esposo de Mireya, que es un hombre excelente. Damos gracias, que Dios lo bendiga. También quiero poner en oración y pido que ustedes me ayuden por Karen. Karen tuvo una caída y se fracturó la rodilla. Y hoy hablamos con ella, hablamos a su casa ahí en Michigan, y está con mucho dolor, así que pido oración. Ella pidió oración para que Dios le pueda ayudar a recuperar, a sanar esa rodilla que la tiene bastante mal, ¿verdad? Oremos, hermano. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta bella noche que tú nos regalas, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, que tú, el autor de la historia, Dios, nos conduzcas a través de estas enseñanzas que no son muy bíblicas, pero que, Señor, son básicas y necesarias para poder saber dónde estamos parados.
pido en el nombre de Jesús por Mariagne y por Rosita, por Rosa. Estamos orando este mes por ellas, también por las iglesias de Venezuela, especialmente por nuestro hermano José Luis Rodríguez, que es el pastor de la iglesia de Barquisimeto, donde muy amablemente me tuvieron alojados ahí en su casa, este hermano pastor. Pido tu bendición para todas las iglesias venezolanas, Señor, que están sufriendo, hermanos valientes que en medio de la gran crisis que ellos están viviendo, siguen para adelante. También quiero poner en oración a doña Patricia. Bueno, algunos conocemos la esposa de Freddy Ordóñez en Nicaragua, ha estado muy mal también de salud. Y Señor, queremos ponerla en tus manos. Agradecemos el amor que tú nos tienes y desde ya pedimos tu bendición para todos los hermanos que se conecten en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Queremos empezar por un texto. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando este texto habla hasta lo último de la tierra, pues incluimos a Costa Rica, este pequeño pedacito de tierra tan lindo. El Evangelio de Jesucristo llegó hasta acá y gracias a esa conducción que Dios ha hecho a través del Espíritu Santo y su iglesia, es que nos llegó este mensaje salvífico y este mensaje de amor hacia nosotros. Hermano, la Iglesia Universal, la Iglesia Cristiana Universal, ha sido animada por el Espíritu Santo y no ha dejado de dar hasta hoy frutos desde el momento de la ascensión de Cristo. Pero esa fecundidad que ha tenido esta iglesia se ha visto limitada por los intereses propios de seres humanos que nunca estuvieron en consonancia con la nueva humanidad que Cristo ofrece. Desde el desarrollo de la iglesia en Jerusalén hacia todo el mundo, llega el Evangelio a Costa Rica tras una infinidad de persecuciones y luchas y guerras. Al menos América nos llegó a nosotros por imposición. La religión llegó a nosotros a través del filo de la espada, lastimosamente. Vamos a dar fecha, yo quiero que usted tal vez apunte, para los hermanos que se están integrando. Hoy no vamos a hacer un estudio bíblico, vamos a ver cómo nos llegó el Evangelio a Costa Rica. Le dice usted algo la fecha 18 de septiembre de 1502. Tal vez los estudiantes ahí, los jóvenes que nos están viendo, le llegará esa fecha. 18 de octubre de 1502. Bueno, ese día en la bahía de Cariari, al frente de la costa de Puerto Limón, fondea Colón la carabela en su último viaje. Permanece en Limón por 17 días junto con su tripulación. Colón, y yo he estado enviando unos mensajes de lo agresivo que fue, de lo violento que fue esta venida y este descubrimiento de América, y especialmente en Perú, en México y también en Guatemala fue atroz. Costa Rica no fue la excepción. Pero esos 17 días que estuvo Colón en Limón, él le pidió a la tripulación que no acribillara a los indígenas. Esa fue la petición de Colón sobre los indígenas del Atlántico, sino que él tomó 2 indígenas por la fuerza para que le sirvieran de guía. Esta fue la forma en que Colón vino a Costa Rica y trajo todo esto. Costa Rica realmente fue la última provincia que los españoles exploraron y colonizaron. La razón porque su terreno era muy agreste. Bueno, los que han ido a Limón saben lo difícil que es venir de Limón a San José. Era un terreno muy quebradizo, muy agreste y muy impenetrable en aquel tiempo. Por esa razón fue una de las últimas provincias de Centroamérica en ser explorada y colonizada. En 1543 ocurre algo. Un hombre español malvado llamado Diego Gutiérrez reúne y hospeda a una gran cantidad de caciques del Atlántico.
y les dio este sermón. Quiero que ustedes escuchen lo que vino a decir este malvado y este perverso. Dice así, tomado del libro de Wilton Nelson: he venido a vuestro país, hermanos y muy queridos amigos míos, para sacaros de la idolatría que hasta ahora por artificio del falso demonio habéis sido entregados, y me propongo enseñaros el verdadero camino de la salvación de vuestras almas, y cómo Jesucristo, Hijo de Dios, nuestro Salvador, bajó del cielo y vino a la tierra para redimir el género humano. No sé si los indígenas le pudieron haber entendido este mensaje, no sabemos todavía si ya habían aprendido los idiomas nativos de nuestros indígenas o nuestros indígenas aprendieron el español, todavía no se sabe, porque fue muy poco tiempo, en 1543, que ocurre este gran desastre. Durante la época de la conquista, realmente, para tener un panorama, España estaba ebria de religión, pero desgraciadamente ebria no del vino del Espíritu Santo, sino del agua ardiente de un catolicismo romano medieval, oscurantista, militante y feudal. Uno de esos síntomas fue el crecimiento fenomenal del clero y del monarquismo y del feudalismo también. Hubieron momentos en Europa en que existieron 3 papas. Era muy rentable todo esto. Durante el periodo de la colonia, la historia eclesiástica de Costa Rica no tuvo acontecimientos importantes, pues Costa Rica pertenecía a la diócesis de León, Nicaragua. Y fue establecida esta diócesis de León en 1531. En Costa Rica solo se hallaban 3 iglesias en aquel tiempo. Muy pocas iglesias católicas romanas y que imponían a través de la colonización existían. Una de ellas era Cartago, Barba de Heredia y Esparza. Recuerden que Esparza es una ciudad primada, fue la segunda ciudad de Costa Rica, y tenemos en eso nosotros algo de que galantearnos, ¿verdad? Recordemos también que el monopolio religioso español se extendió y se impuso por todo el mundo de aquel entonces. Felipe II ordenó que se estableciera la Inquisición en todas las colonias. Se establecieron tribunales en México, eso ocurrió en 1571, en Lima, Perú, en 1570, y en Cartagena, que fue la más antigua, en 1610. En Guatemala fue establecido un tribunal a finales del siglo XVI y se hizo una sucursal que se hallaba en Cartago. O sea, que nosotros los ticos tuvimos acá un tribunal inquisitorio en la ciudad de Cartago. Y esto es bueno que lo sepan porque a veces, como hemos venido viendo, que nos engañaron con toda la información de Colón, creo que nos han engañado con todo lo que está detrás de esto. Todo este proceso inquisitorio que oprimía a la gente a solamente someterse a la religión del Estado en aquel tiempo. Este sistema detectivesco y penal de la Iglesia romana hizo imposible la práctica de cualquier forma de culto cristiano en Costa Rica o en cualquier parte de América Latina, ya que el propósito de esta prohibición fue evitar la difusión del protestantismo. Realmente hubo una contrarreforma en Europa y con toda esa realidad se vino aquí a la colonización para evitar que la reforma que se estaba generando en Europa se transmitiera acá, porque estaban metiéndose en el patio o en la minita que los católicos españoles vinieron aquí a recibir. Bueno, ocurre algo interesante, tal vez esta fecha usted le diga algo. 1821. 1821 es la declaración de independencia de Costa Rica. El 15 de septiembre, que todos celebramos, se genera una carta ya en Guatemala y se vienen, que ni nos dimos cuenta ni sabíamos que era ser libres, pero llegó la carta de independencia días después del 15. Ese año de independencia, que se declara toda América Central y México independiente,
llega uno de los primeros extranjeros a Costa Rica, John Hale, un inglés que después de su visita publicó un folleto en 1826 muy interesante, el cual hace la siguiente afirmación. Y voy a leerles textualmente lo que John Hale escribe en 1826 en uno de los folletos que él escribe. Leo textualmente: la muerte, la Inquisición o el destierro de las minas eran lo que generalmente le tocaba en suerte a todo el que intentaba penetrar en los países que estaban bajo gobierno arbitrario. Procedía con igual severidad respecto a los colonos. No se les permitía salir al extranjero por temor de que regresaran con los ojos abiertos y viesen que el estado de esclavitud que estaba en su país. Debemos de recordar que en aquella época estaban los conservadores y los liberales, y habían los criollos, y se estaba gestando en aquellos tiempos en Europa una revolución industrial, y los liberales pues fueron los que trajeron progreso a nuestro país. Los conservadores eran los católicos y los liberales eran los criollos que salían a prepararse en Inglaterra y trajeron toda esa innovación de ese país para acá. Traían todo el sentido de la reforma a nuestro país. Bueno, después de esta época llegan los primeros protestantes a Costa Rica. A pesar de que ellos eran gente proscrita, o sea, gentes que se expulsaban, algunos protestantes lograron entrar. Entraron ingleses, entraron alemanes, entraron franceses. Por ejemplo, los que somos de Punta Arenas, sabemos que los Grüter, aunque vinieron posteriormente, pero los Grüter son alemanes y hicieron aquí en Punta Arenas muchos negocios. Entraron muchos ingleses aquí, suizos, italianos. Tenemos en Cotobruz una colonia grandísima de italianos. Pero entró todo este tipo de gente por aquel tiempo, los cuales en su gran mayoría todos eran protestantes. Los primeros en arribar a Costa Rica de manera ya formal fueron los británicos. Ya habían formalizado la entrada de ellos, ya la prohibición se había detenido un poco. Y llegaron atraídos porque en el monte del Aguacate se estaba extrayendo oro, había oro, y ellos vinieron con ese afán y llegaron, y el gobierno de aquel entonces les concedió a ellos explotar esas montañas. En 1822 el gobierno autoriza para que estos británicos vengan a explotar el oro que había en el monte del Aguacate. Tal vez alguno de ustedes ha pasado por ahí. Y desde ese momento contribuye toda esta labor ahí a que Costa Rica saliera de la pobreza económica y cultural que tenía en el siglo XIX. Los albores de la nación empiezan a florecer, de una nación más floreciente, y aparece el grano de oro. Sobre el grano de oro hay una gran discusión, ¿verdad? Pero realmente la primera persona en exportar el grano de oro, el café, fue don Jorge Stipp, que era un hombre de Prusia en 1832. Él era protestante y era masón también, y era comerciante que se estableció en San José y empezó a exportar café en pequeña escala hacia Chile, con lo que impuso en los ticos, se motivaron mucho al cultivo de esta planta. No fue sino hasta en 1843 cuando el café empezó a afectar la economía muy positivamente en Costa Rica. El 24 de diciembre de ese mismo año, el marinero William Lacheur, que hizo demasiadas obras aquí en Costa Rica, aparece con un bergantín llamado el Monarca y llega a el puerto de Punta Arenas para llevar café hasta Europa. Y es aquí donde Costa Rica empieza a tener su época de oro. En 1851, Felipe Molina, quien era un ministro plenipotenciario de Costa Rica en Washington, escribió un libro. Él ahora se promociona a Costa Rica de muchas formas, ¿verdad? Cuando hay convenciones en países, en Europa, entonces se pone un pequeño establo ahí, un pequeño lugar, y se promociona el país.
Pero este hombre, don Felipe Molina, que era un criollo, escribe Bosquejos de la República de Costa Rica, y esto lo hace y lo pone en inglés para promocionar nuestro país. Y vea lo que él escribe en las páginas de este libro, páginas 42 y 43, él escribe lo siguiente. Dice así, pongan mucha atención. La Iglesia Católica Romana es la dominante en el país, pero la libertad de culto, de cultos públicos y privados, ha sido solamente reconocida por la Constitución y consagrada en los tratados con Gran Bretaña, los Estados Unidos, Francia y ciudades asiáticas, en este caso especialmente China. Hace 3 años que existe ya en el país una pequeña congregación protestante. Esta fue la manera de promocionar a Costa Rica a niveles internacionales, diciéndoles, miren, no se preocupen, en Costa Rica ya hay libertad de culto para los ingleses, para los estadounidenses, para los franceses y para los asiáticos. Resulta que para los ticos todavía el evangelio no estaba abierto en esas épocas. Entonces, fue una forma de poder promocionar, y es así como empiezan a llegar grandes empresarios de estos países a nuestras tierras. Por cierto, en esa época llegan los chinos. 1902 llegan casi 3.200 chinos aquí a Punta Arenas, que se dispersan por todo el país basado en este documento todavía, que fue un documento hecho en 1843. ¿Qué influyó? La pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué influyó en el gobierno para que se considerara esta libertad de culto? Porque el presidente de la República de aquel entonces dio el permiso y se escribió en la Constitución. Es muy probable, hermano, muy probable que los protestantes ingleses y alemanes influyeran en el ánimo del presidente y de los miembros del Congreso para que esto se diera. Además, el liberalismo cultural y político que había penetrado los intelectuales del país, en este caso los criollos, forzó para que esto se diera y se pudiera abrir un poco ese estado tan cerrado religioso. Es importante notar que William Elacheur había vendido Biblias en Punta Arenas, trayendo así la semilla de Jesucristo a Costa Rica. Este hombre Elacheur fue un hombre maravilloso. Bueno, fue el que exportó café a Costa Rica, fue el hombre que trajo la primera iglesia, fue erigida en nombre de él, que usted la conoce, se le llamó en un tiempo, y vamos a hablar más adelante, la iglesia de Hierro, que es la iglesia, el Buen Pastor, que está de la diócesis de San José, unos 200 metros hacia el este. Este hombre fue el que trajo el evangelio, trajo Biblias a Punta Arenas, óigame. Recuerden que la iglesia hasta hace no muy poco, la iglesia católica leía los sermones o las misas en latín. Difícilmente una Biblia podía estar en manos de un costarricense, pero este hombre trae y las vende y le regala al presidente de Costa Rica en ese entonces una Biblia, y esto es importantísimo. En los años de 1864 y 1865, tuvieron estos años un significado muy grande para la comunidad protestante de San José, ya que en ese tiempo se hace un censo, el gobierno hace un censo, y en 1864 específicamente, y para esa época ya habían 268 protestantes en Costa Rica. El 27 de junio de 1864, se levanta una capilla prefabricada de hierro, la cual llamaron la Iglesia de Hierro. Esta fue traída desde Inglaterra por el hijo de Elacheur, John Elacheur, hijo de un William, y que fue muerto este hombre un año atrás, en 1863. Esta capilla fue construida un año después, en 1865, siendo una de las primeras capillas protestantes en América Central. La primera fue construida en Belice. Es interesante esto. Costa Rica goza de primeros lugares. Recuerde que fuimos en el mundo la segunda nación con corriente eléctrica. Interesante.
y ahora en Centroamérica somos la segunda nación con una capilla protestante. Belice, por ser una colonia inglesa, pues lógico que tenía facilidad. Costa Rica tuvo mucha oposición por medio de un gobierno conservador católico. Vamos a llegar ahora al año de 1880. 1880 se dieron unos grandes esfuerzos protestantes en Costa Rica por medio de antillanos de habla inglesa, específicamente jamaicanos. Mucha gente me ha dicho que por qué yo digo jamaicano, porque el gentilicio de ellos es jamaicanos. Nosotros decimos jamaiquinos, y creo que la prensa y todos los que dicen el gentilicio de este país se están equivocando. La palabra es jamaicanos. Pues ellos llegaron, los jamaicanos llegaron contratados para la construcción del ferrocarril al Atlántico. Otros vinieron porque recuerden que el Canal de Panamá se estaba haciendo, y el Canal de Panamá, que fue una obra francesa en sus inicios, quiebra, y entonces muchos de esos negros que llegaron allá a trabajar, no solo jamaicanos, sino de otra fuente, de otros lugares, puertorriqueños habían también, los borinqueños, típicos del indígena Caribe, y el gran jefe allá de las Antillas, que fue Atuey, que fue un cubano, un indio cubano que luchó arduamente contra los colonizadores de aquel entonces. Estos negros llegan, y entre 1870 a 1890, estos negros jamaiquinos que venían ya con una religión protestante, se integran, y alrededor de toda la línea del ferrocarril, ellos ahí se establecen y crean sus pequeñas congregaciones. Pero como ellos no eran costarricenses, no tuvieron ningún problema. Muchos de estos trabajadores quedaron en las costas del Caribe trabajando en el mantenimiento del ferrocarril, en la agricultura, porque recuerden que cuando quiebra el Canal de Panamá, la Standard Fruit Company empieza a hacer aquí sembradíos de bananos en Limón, y muchos se vienen para acá para trabajar en el banano, en el cacao y en la pesca también. Entonces, ya que se establecen todos estos negros jamaicanos, la misión bautista, que estaba ya establecida en Jamaica, vino a Costa Rica en 1887 para darle ánimo a esta iglesia, y trajo varios pastores. También la iglesia metodista británica en 1894 envía un sinfín de pastores, muy pocos, pero envía pastores, también porque los metodistas ingleses estuvieron en estas islas. Y también viene en 1896 la iglesia anglicana y posteriormente la iglesia morava, que se establece allá en la Mixquitia de Nicaragua, y se establece donde están los garífonos en Honduras, y aquí los jamaicanos en Costa Rica. Estas iglesias son las primeras que vienen, porque recuerden que Costa Rica todavía no podía, no estaba abierto para el pueblo costarricense, pero sí se permitía a todo extranjero que profesara su religión sin ningún problema. Empieza la siembra en Costa Rica, y mi abuelito, que vivió en Sarchí, fue parte de esta bendición. La siembra grande para Costa Rica ocurre en el año de 1900. La primera agencia misionera protestante para costarricenses vino desde Dallas, Texas, hacia el Valle Central de Costa Rica, la misión centroamericana que ustedes todos conocen. Esta es fundada por Scofield y 3 amigos suyos para promover la evangelización en Centroamérica. A Costa Rica llega un hombre que se llama William McCornell, muchos lo conocen, y su esposa. Estos llegan al puerto de Limón en febrero de 1891 y se ubicaron en San José con una visión de evangelizar el país. El país de Costa Rica tenía en aquel entonces 280,000 almas. Eso era toda la población costarricense. Y traían en mente ellos venir a evangelizar a este país de Costa Rica. Y lo lograron. Realmente tenemos que dar gracias a Dios, y por eso creo yo muy fervientemente que la historia la maneja Dios, y que el evangelio que llega a Costa Rica tenemos que dar gracias a Dios por estos hombres. Pero muchas gracias a Dios, porque gracias a ellos que sufrieron tanto,
usted y yo podemos ahorita gozar de esta bendición tan grande. Este hombre de la Cheur vendió Biblias en Punta Arenas, como acababa de decir, y esto fue una de las bendiciones más grandes. Se abrió Costa Rica de ese sistema tan conservador en que vivían, y empiezan los liberales, los criollos, ya a dar una nueva imagen y un nuevo respiro para nuestro país. Ahora, McCornell en 1893 y Wilbur, que también viene a trabajar a Costa Rica, hicieron un viaje a la región noreste de San José. Visitaron Alajuela, visitaron Sarchí, y yo doy gracias a Dios porque mi abuelito es de Sarchí, y ahí se estableció una iglesia centroamericana. Visitaron Grecia, visitaron Naranjo y San Ramón y Atenas. Y cuando hablamos de Atenas también se ve visitada Orotina. Y no encontraron oposición, por eso las iglesias fueron muy fructíferas ahí. Tan fructíferas que ellos levantaron una iglesia primaria en Alajuela. No solamente los centroamericanos, posteriormente los metodistas forman, y actualmente nuestro hermano Palomo, que es el presidente de las iglesias metodistas, actualmente están ahí establecidos con su seminario, con una capilla bellísima, muy parecida a la nuestra. Ante el avance del evangelio, hermanos, en estas zonas, hubo una fuerte intolerancia de las iglesias católicas. Aquí es donde empieza la gran lucha, por el fanatismo del pueblo católico, instigado por sacerdotes, los cuales lanzaban insultos y piedras a los misioneros y creyentes, tanto en vía pública como en sus casas y sus templos. Así fue de horrendo la venida, y los primeros cristianos costarricenses sufrieron todos estos embates. Para ponerles un ejemplo, los centroamericanos, esta misión centroamericana trata de abrir una obra en Heredia y fueron sacados a garrotazos por toda esa turba católica romana que instigaban los sacerdotes. Fue terrible, fueron años muy duros. Hay una anécdota ahí que Wilton Nelson cuenta. Quiero contarles que tengo la tesis de Wilton Nelson. Estoy recomendando que me la pueda pedir, yo le puedo sacar una fotocopia con gusto. Es una riqueza tener esto en las manos. Y recomiendo también estos dos libros, ¿verdad? Este libro de Claudia Quirós, para los que no estaban conectados, y este libro de Wilton Nelson también, El protestantismo, que es una pequeña, que INDEF saca un pequeño extracto de su tesis, porque cuando él iba a lanzar su libro, Wilton Nelson muere, y entonces INDEF, que era manejado por un hermano holandés muy querido, era reformado también, hizo este librito. Bueno, ¿qué ocurre? En el año 1903, ya para el evangelio para todo costarricense, llegan los adventistas del séptimo día. Ellos llegan a Limón y de Limón se trasladan para San José y dejan iglesias fuertes en Limón. En 1907 llega el Ejército de Salvación. ¿Cuántos de ustedes conocen el Ejército de Salvación? Muy pocos, ¿verdad? Pero es una iglesia muy interesante. Yo conocí a uno de los directores de ellos. Ahorita está de decano en la Universidad Latinoamericana, UNELA, la Universidad Evangélica de las Américas. Él es el decano ahorita y era parte del Ejército de Salvación. Y ellos se establecen en San José específicamente, y una parte se queda en Limón. En 1909 inicia la iglesia bautista con jamaicanos. Como dije yo, ellos traen ya con una misión más establecida para costarricenses. A fines de 1898 ocurre algo maravilloso. Un hombre que don Wilton Nelson habla de él, se llama Martín Aguilar. Él era un sastre, brujo y borracho. Y en una de esas campañas que hacen los metodistas, hacen los centroamericanos, se convierte. Fue el primer convertido, dice don Wilton, de Costa Rica. Ya cuando él se establece y lo discipulan, él se dirige a la península de Nicoya y establece en un lugar llamado Pozo de Agua una escuela, y ahí en ese lugar empieza a evangelizar lo que es Nicoya. Luego llegaron dos misioneras, doña Grace Eaton y Ruth Charbon, para trabajar también en Nicoya y apoyar un poco la obra de este hermano.
La Sociedad Bíblica Extranjera y Británica arribó a Costa Rica en 1845 por medio de W.C. Moore, agente de dicha sociedad, que hizo trabajos en Juan Viñas y en Paraíso. Tenemos que dar gracias por esto. Y en 1899 se predica por primera vez en Turrialba, una iglesia centroamericana que hasta la fecha está ahí. Conozco al pastor y conozco varios miembros. Y es una bendición esta iglesia. La Sociedad Bíblica Americana llegó en 1890 a San José y a otras ciudades principales del país, ayudando al desarrollo y al avance del Evangelio en Costa Rica. Doña Grace Ayton y Eleonor Blackmore, junto a Martín Aguilar, se trasladan en 1902 a Punta Arenas, donde se establece la iglesia centroamericana que hoy se encuentra en la esquina de las playitas. Realmente para los porteños es importante saber que la primera iglesia que se formó en Punta Arenas fue la iglesia centroamericana, y ahí está todavía. Han habido reformas de edificio, pero ahí está. Fueron doña Grace y doña Leonor, junto con este sastre, brujo y borracho, que convertido a Cristo, claro, que levantan esta iglesia. Y mira qué interesante, porque por Punta Arenas entraron muchas misiones y ninguna se quedó ahí. Es la centroamericana que entra por Limón, no entró por Punta Arenas, que se queda y va y establece la primera iglesia que llega ahí. En medio de tantas persecuciones y tanta lucha que tenían los costarricenses, los protestantes ya costarricenses, por una iglesia católica que apedreaba y que daba fuerte, golpeaba duro a nuestros hermanos, aparece la iglesia bíblica, lo que hoy conocemos como Asociación de Iglesias Bíblicas Costarricenses. Ellos entran en un periodo, porque entran de varias formas, desde 1921 hasta 1946. En 1917 llega la Iglesia Metodista Episcopal o la Metodista Unida. Aterriza, llegan directamente a San José y ahí se establecen. No es sino hasta en 1918 que llegaron misioneros pentecostales independientes, lo que hoy conocemos como la Iglesia de Santidad Pentecostal Internacional. La misión latinoamericana entró a Costa Rica en 1921 bajo el liderazgo de misioneros escoceses presbiterianos y el reverendo Harry Strachan, que tuve la dicha de tener en mi casa hace unos 10 años atrás. A su nieto estuvo en mi casa, estuvimos hablando, muy molesto por la forma en que la Clínica Biblia y muchas cosas que ellos formaron están hoy viviendo o están hoy trabajando. Pero tuve la dicha de conocer a este nieto de don Harry Strachan, y llega con su señora esposa, doña Susana. Ellos en 1925 forman el Instituto Bíblico, compuesto por misioneros de la Misión Centroamericana, de la Iglesia Episcopal Metodista y de la LAEC. Este seminario, que era interdenominacional, llenó una gran necesidad para todo el círculo eclesial, los líderes y pastores de aquella época. En 1941 ya se establece como el Seminario Latinoamericano, lo que ustedes tal vez conocen o han visto, el Seminario Latinoamericano, hoy Universidad Latinoamericana, que nuestro hermano mexicano está ahí trabajando fuerte, y Plutarco Bonilla, otro que estuvo ahí también como profesor. En 1923, don Harry y doña Susan Strachan establecen en su propia casa una escuela de capacitación para mujeres, la cual fue convertida en un instituto educativo mixto en el año de 1924. Don Harry Strachan construye la Clínica Bíblica, la que ustedes conocen ahí, en 1929, y la construye con un propósito muy específico. Era dar atención médica a muchos niños y mujeres que padecían de muchos males. O sea, la clínica fue hecha con un espíritu de ayudar a los pobres. Usted hoy ve la Clínica Bíblica y usted verá lo que la Clínica Bíblica es. Yo fui estudiante de la Universidad Latinoamericana y yo tenía
servicio gratuito ahí, pero había que hacer un sinfín de papeleos, hermanos, que yo prefería mejor hacer fila ahí en el Seguro Social, porque era engorroso tener que ser atendido gratuitamente por ser estudiante de ahí. Quiero decirles que la Universidad Latinoamericana en la cual yo estudié, que está, ya la votaron, está ahí donde de la Bíblica un poquito 100 metros hacia el este, votaron eso. Ahí habían una infinidad, fue una plataforma, esta universidad para toda América Latina. Habían peruanos, chilenos, norteamericanos, habían panameños a granel, y esta universidad tenía, para que ustedes entiendan qué buena fue la obra de estos hermanos, tenía cuartos para hospedar. Yo muchas veces tuve que quedarme durmiendo ahí porque el bus me dejaba, entonces me quedaba durmiendo ahí en un cuarto y al día siguiente me venía para Punta Arenas. También establecieron en 1932 una casa que se llamaba la Casa de la Biblia, localizada en San José de la Montaña, en Heredia, lo que hoy ustedes conocen como el Roble Alto. Toda esa obra maravillosa hicieron los hermanos Strachan aquí en Costa Rica, y también muchos ticos que se unieron al gran trabajo de estos hermanos. En 1939 ingresa a la Iglesia de Dios, fundada por Anderson. Esta iglesia surge en Indiana, y de Indiana llega hasta Costa Rica en 1939. En ese mismo año ingresa también la Iglesia del Evangelio Completo. Recuerden que estas iglesias tuvieron una división en los Estados Unidos, y entonces donde llegaba la Iglesia de Dios también aparecía el Evangelio Completo. En 1939 con misioneros que provienen de Cleveland. En 1943 llega a Costa Rica la Convención Bautista Sureña. Un año después, en 1944, llegan las Asambleas de Dios. Y también en 1944 fue un año muy productivo para la siembra aquí en Costa Rica. Ingresa la Iglesia de Dios Pentecostal, a través de un misionero puertorriqueño que empieza a hacer un sinfín de campañas, y son apedreados fuertemente en Costa Rica ellos también, pero hicieron una campaña según Wilton en variedades. Ya existía el Teatro de Variedades ahí, y dice que destrozaron ese teatro a pura piedra, porque estaban ahí la Iglesia de Dios Pentecostal predicando. Después, en el 1946, ingresa la Asociación Bautista Americana. Recuerden que la Iglesia Bautista tiene varias fuentes, varios brazos. Entonces, por eso es que estoy mencionando estas iglesias. En 1946 ocurre un hecho muy interesante. La Misión Latinoamericana, que del hermano Strachan, compra una emisora que no sonaba ni los pollitos, estaba en mal estado, junto con los derechos de transmisión. Un año después llegaron unos ingenieros, don Felipe Smith y David Salt, y comenzaron a construir una emisora en la pequeña finquita, decían ellos, de la Misión, que estaba ubicada a una corta distancia del templo. En 23 de febrero de 1948, se transmitió el primer programa de TIFC. Tal vez a usted le diga algo estas siglas. Fue la segunda emisora en el mundo, la segunda emisora evangélica en el mundo que transmite un mensaje evangélico. Costa Rica es una bendición de Dios, hermanos. Estamos hablando de Faro del Caribe. Tenemos que rajar un poco, porque aquí se hicieron cosas muy buenas que ahorita andan volando por otro lado, y eso es lo que tenemos que nosotros ver qué hacemos como pastores. Y en 1953, desde Panamá llega un grupo de cuadrangulares. Por cierto, conocí yo a uno de esos hombres, no a ellos, conocí a la hija de ellos con la que tuvimos una buena relación, que es la familia Preacher, que era Linda Preacher. Los que son un poquito viejitos saben que ella tenía un programa para niños, radial, muy interesante, pero los padres de ellos fueron los que llegaron a Punta Arenas a establecer la iglesia cuadrangular. La iglesia cuadrangular se establece primeramente en San José, en Escazú, y posteriormente en Punta Arenas. La familia Toll es la que trae a San José esta obra, y los hermanos Preacher son los que llevan la obra
a Punta Arenas, que quedaba a 100 metros de mi casa, 25 metros por ahí. En 1960 llega un grupo de menonitas conservadores y ellos se ubican en la zona de Talamanca. Luego en 1968 llegaron los Amish. Estos Amish empezaron una colonia en lo que se llama la Laguna de Arenal y otro grupo se va para Monteverde. Y tenemos la dicha de comer ese queso tan rico y esa natilla que tal vez usted ha probado, que a mí me encanta, de estos Amish que llegaron a Monteverde. En 1961 llegó el profesor Justo González, del cual me siento muy honrado porque fue profesor mío de historia. Don Justo González era un cubano, está radicado en España ahorita, llega junto con su esposa Luisa y Eulalia Cook. Ellos eran metodistas y forman en Costa Rica lo que se llamaba el Centro de Alfabetización, que era Alfalit. Alfalit era un centro que estuvo en Alajuela, yo trabajé con ellos mucho tiempo. En Alajuela estaba ubicado allá por la Corte Suprema de Justicia de Alajuela, 100 metros al norte, 200 metros al norte por ahí, estaba Alfalit. Tenían programas de alfabetizar, dar enseñanza a gente de escasos recursos y también prestaban dinero, tenían una cooperativa para prestar dinero a gente que quería emprender, lo que hoy se llama pymes. Ellos tuvieron toda esa buena visión de levantar a nuestro país, Costa Rica. También don Justo González fue profesor en la Universidad Latinoamericana, donde tuve el honor de tenerlo, de conocerlo. Y cada vez que leo sus libros yo me gozo y me acuerdo de él, un señor con una voz potente. Los luteranos, que fueron casi los primeros en surgir en Europa, llegan en 1963 y otro contingente llega en 1970. La iglesia luterana llegó como resultado de un programa radial que ellos tenían, que se llamaba Cristo para las Naciones, conocido como la Hora Luterana. Entonces ellos, a través del señor Kenneth Meller, llegaron a Costa Rica y se establecieron en Costa Rica. También en 1963 ingresa de Nicaragua la iglesia Nazareno. El pastor Ignacio Hernández, que era nicaragüense, viene a Costa Rica con la enmienda de levantar la obra aquí en Costa Rica. Entonces aquí se instaura la iglesia del Nazareno, que allá al frente de Faro del Caribe está mi hermano ahí predicando, un hermano muy querido que estuvo en mi casa hace años. Ahí está trabajando fuertemente. Él trabajó con INDEF también. Y ahí está mi hermano, envía y es muy interesante, si ustedes pueden revisar ahí en Facebook, él todos los días envía un devocional interesantísimo. De Guatemala nos vino también otro evangelista pentecostal que se llamaba Gumercindo Melgar y se alió con Luis Pereira, que era un exbautista costarricense, e iniciaron en el año de 1978 por medio de campañas la iglesia Rosa de Sarón, muy conocida en Costa Rica, generó una gran polémica en nuestro país. Ahí por la parada de Limón, ahí se establecieron, y ahí creo que ahí están todavía. La Rosa de Sarón fue una iglesia que creció en nuestro país. Ahora, irónico, pero en 1984, ya casi a los albores de nosotros, ingresa a la Misión Cristiana Reformada a Costa Rica, a través de Miguel Van Hofe, Pablo Berman, que ojalá me esté escuchando, por ahí siempre escucha mis sermones, don Sidney Roy, don Guillermo Green. También llegó un hermano con el que estuve hablando hoy hace poco, su esposa, estamos orando por su esposa que se lastimó su rodilla, Ricardo Vandenberg. Llegaron aquí junto con otros a establecer, y don Eric Penning, que fue uno de los hombres que formó aquí lo que se llamó Cerco. Formaron un centro de estudios llamado Cerco, que fue nuestro hermano Eric Penning el que se encargó de hacer esto. Posteriormente le ponen el nombre de Farel. Esta iglesia se asocia, hacen una asociación que se llamó SECOM. Ahí estaba Indela, estaba Cristo para la Ciudad, la Iglesia Reformada y la Universidad Latinoamericana de aquel entonces, la Universidad Evangélica de las Américas, y se unen para crear todo un cuerpo de trabajo interesantísimo. Eso vinieron a hacer. Y la Universidad Evangélica Latinoamericana es la segunda universidad en Costa Rica que es reconocida por el Estado. La primera reconocida por el Estado fue la Universidad Adventista.
Usted vaya a estudiar en esa universidad y con ese título usted tiene cualquier valor ante el Estado, igual en UNELA, hoy llamado UNELA, que está en el 8º, 9º piso de la clínica bíblica, porque hubo un convenio ahí y tuvieron que botar la universidad y ahora están ahí en el 9º piso de la torre bíblica. Y entonces lo extraordinario de esto es que fueron reconocidos por el CONESUB. Yo soy egresado de esa universidad, tengo mi maestría y ahí pues gracias a Dios tenemos todo esto. La Misión Cristiana Reformada inicia con varias obras en Costa Rica. En San José levantan 5 obras, en Alajuela levantan 1 y en Punta Arenas levantan 2. Fue una obra muy pequeña, ya casi que está desaparecida. Actualmente quedan solamente 2, que es la iglesia de Tepeyac, que es una iglesia que cambió su nombre a Iglesia Presbiteriana Reformada de Costa Rica y hizo algo maravilloso, crearon un colegio privado y también formaron la editorial Clear. Entonces la obra reformada ha sido productiva no solamente en Costa Rica, en toda América Latina. Ellos van mucho al Caribe y en América Central también trabajan fuerte. La otra congregación que quedó viva somos nosotros, la iglesia de Esparza. Y pues hicimos algo, hicimos un albergue para enfermos con SIDA, VIH. Entonces, tuvimos este albergue, trabajamos en un equipo interdisciplinario con el Hospital Monseñor Zanahoria y dimos charlas en muchas empresas, en escuelas, en colegios. Cuando surgió el SIDA, fuimos una iglesia modelo muy módicamente lo digo, en esta área. Ya en los años 90, hermanos, inicia un evento en las iglesias que fue desastroso. Inicia el divisionismo. Las iglesias que se establecieron aquí empezaron a dividirse y empezaron a hacerse un montón de iglesias independientes. Esta fue la manera en que utilizó Satanás para frenar la obra que Dios había construido en Costa Rica y en América también, porque el mismo fenómeno se dio en América. Fue trayendo división al cuerpo de Cristo por a montones. Pastores que a veces yo cuestiono y quiero ser un poco crítico, cuestiono porque son pastores a través de una división. Yo pregunto, ¿tendrán un llamado de Dios? ¿Es así como se forma una iglesia a través de un quebrantamiento porque se enojaron por cosas tan pequeñas? Entonces, todas aquellas iglesias que traen un cuerpo eclesial, un gobierno, desaparece y empiezan las iglesias independientes donde ellos empiezan a hacer sus pequeños papitas. Se fracciona y al fraccionarse la iglesia surge el sincretismo religioso evangélico y al mismo tiempo se debilita la sana doctrina. Muestra de esto es la poca preparación de pastores y líderes actualmente. Mire, yo cuando estuve estudiando en la universidad, solamente habíamos 2 pastores costarricenses, habían chilenos, una infinidad de pastores peruanos estudiando ahí, compañeros míos. Tuve un norteamericano que me lo encontré en República Dominicana, hizo un seminario allá también, estuvimos ahí con él estudiando, tuve panameños, tuve argentinos, pero costarricenses solo habíamos 2. Qué lamentable fue todo esto. Las matrículas de las universidades y de los seminarios ha venido bajando en gran escala. Yo creo que muchos de ellos están sobreviviendo, muchos seminarios. Además, los mismos seminarios, CEFON y todos estos de las iglesias de Dios, son seminarios que han venido aminorándose. Porque ya la gente no quiere prepararse, ahora cada quien forma su finca, su iglesita, y se mete a la teología de la prosperidad y no necesita nada porque todo viene iluminado de Dios. Ahora, ¿quiénes transmitieron esta idea de división? No fue la gente del mundo, hermanos. Tampoco vino una persecución de afuera para hacer esto. Se trató y se trata de cristianos profesantes, pero que por su fruto llegan a mostrar que no son de la verdad. Muchos de ellos solamente gustaron el don celestial. Nunca experimentaron un nuevo nacimiento. Otros ni siquiera eso, ni un nuevo nacimiento, ni gustaron del don celestial. Son por tanto estas personas objeto fácil del maligno para su uso contra el cuerpo de Cristo.
Óigame, cuando yo toco la historia me doy cuenta de lo maravilloso, la obra tan maravillosa que Dios hizo en mi país. Cómo sufrieron personas. Yo tuve un pastor que soportó hambre como pastor. Pastores que sufrieron. Óigame, yo empecé aquí en Punta Arenas, en lo que se llama Camboya, Casiano. Óigame, yo vi ese pastor con hambre. Poco apoyo al pastor y yo di gracias y yo lo cuidé mucho y lo amé. En ese tiempo tenía cómo. Yo ganaba mi dinero y siempre le di mi fuerza, mi trabajo, porque el Evangelio, esto que Dios nos ha dado, hermanos, es valioso. La semilla que inicialmente se sembró en Costa Rica con mucho dolor y con mucha persecución fue productiva hasta los años 90. Ahí hay un hermano que vino a mi casa, el reverendo Jorge Gómez, hizo un libro maravilloso, ahí aparece mi nombre en ese libro, que se llama Crecimiento y Decrecimiento de la Iglesia Costarricense. Los años 90 empieza, hay una explosión de crecimiento, pero un crecimiento ilusorio, no hay un crecimiento real. Hoy las iglesias están llenas de aire. Hermanos, nuestros antepasados nos dejaron un legado maravilloso. Ustedes acaban de ver lo que sucedió a grosso modo, porque no he podido entrar a la historia. Fue algo breve para que usted sepa cómo entró el Evangelio a Costa Rica. Y no podemos hoy permitirnos estar entreteniendo a la iglesia antes que enseñarle. Esto que hoy estoy haciendo es aburrido, da mucho sueño, usted no va a sacar Biblia casi, pero estamos leyendo la historia de Dios, cómo trajo la semilla de su Evangelio a Costa Rica. Hombres que sufrieron penalidades, hambres y mucho dolor, son las personas que han venido a contribuir para que este Evangelio usted lo pueda disfrutar, hermanos. Hasta este año 90 vemos un estancamiento grande, un decrecimiento, el discipulado decrece, la enseñanza de la palabra ya no se ve, lo que se enseñan son puras farsas y mentiras. Hermano amado, yo quiero invitarle con esta pequeña breve historia que dimos del Evangelio en Costa Rica, quiero invitarle a que usted levante banderas, no las banderas que levantan los hermanos ahí judaizantes, sino la bandera de la fe, que la levante y empiece a decir nuestros nietos, nuestros bisnietos y las generaciones que vienen en Costa Rica tienen que recibir un evangelio verdadero. Tenemos que dejarle legados, decir, mire, tenemos que pensar en los pobres. La gran preocupación de Jesucristo fue llevar esperanza a las familias pobres y todos estamos empobrecidos. Por más rico que se sienta una persona o tenga el dinero, es un pobre de espíritu. Y hay mucha gente con necesidad. Y después de toda esta crisis, hermanos, después de todo esto que está pasando, va a quedar una estela de miseria y de dolor. Y solamente la iglesia, con lo que tenemos nosotros, que a veces no es ni mucho, podemos sacar adelante la tarea que Jesucristo nos pone. Esta tarea es de valientes. Oremos para que el espíritu misionero y evangelístico no muera en nuestras congregaciones. Quiero terminar con un salmo, y ahí sí, empecé con una lectura y termino con una lectura, el Salmo 126, versículo 5. Si tiene la Biblia ya a mano, sáquelo. Dice el Salmo 126, 5. Los que sembraron con lágrima, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Hermanos, espero que a través de esta breve historia de cómo nos ingresó el Evangelio y todas las dificultades que hubo, usted hoy pueda motivarse a poner la mano en el arado y decir, Señor, aquí vamos en tu nombre. Nuestras iglesias tienen que crecer. Pero estas iglesias, cuando hablo de iglesias, no es el crecimiento vano, es la iglesia que enseña, que forma, que discipula, una iglesia construida por familias, porque nuestra primera misión es la misión de Dios, y a Dios lo que le interesan son las familias. Quiero que Dios, hermanos, le bendiga hoy. Ahí va a quedar grabado si usted quiere revisar algunos datos. Hay mucha información, esa tesis tiene una información increíble de lo que presidentes costarricenses hicieron y todo esto.
Así que oremos para que Dios bendiga nuestros hogares hoy. Vamos a orar, hermanos, y recuerden que estamos orando por Karen Vandenberg, que está con un problema con nuestro hermano Freddy, que damos gracias a Dios que ya está bien. Le hicieron una operación de corazón abierto y Dios, que es bueno, tiene a mi hermano con vida. Creo que hoy lo llevaban a su casa o mañana. Espero que mi hermano esté gozando de la vida que Dios le ha regalado. Padre, te damos gracias. Queremos darte toda honra y gloria. Darte gracias por todo lo que has traído a mi país, Señor. Trajiste cosas bellas y preciosas, cosas que no supimos valorar. Le dimos cabida a la ignorancia, a la vagancia, al entretenimiento, Señor. Y otros hombres pagaron un precio alto para traer el evangelio a nuestro país. Doy gracias por los hombres que hoy se están moviendo. Por un Eddie Cortés que está siempre esperando, Señor, el momento para traer charlas a la iglesia, por un Guillermo Green y por muchos más de hombres, por mi hermano Orlando en Alajuela que está enseñando a su iglesia los catecismos, Señor. Saca su tiempo para esto. Gracias, Señor, por hombres como ellos. Y hay muchos más, se me quedan un sinfín de personas serias que sí están instruyendo a tu iglesia y llevándola por el camino del reino. Gracias, Señor, por esta noche. Damos las gracias y te pido una bendición muy especial para todos los oyentes. Que tu amor y tu infinita paz esté gobernando en sus hogares. En el nombre de Jesús oramos. Hermanos, no se les olvide que estamos reuniéndonos los sábados 10 de la mañana. Los esperamos el próximo sábado. Y mañana nos conectamos con nuestro hermano Orlando. Yo voy a tirar, para los que quieran, voy a tirar al grupo la enseñanza que el hermano va a lanzar para que usted pueda también gozarse y aprender del catecismo de Heidelberg que nuestro hermano está enseñando. Feliz noche, que Dios los bendiga y que el amor de Dios esté siempre reposando en sus vidas. Amén.